Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a formar parte de este segundo Congreso Internacional de Medicina Interna y Manejo del Paciente Crítico. Mi nombre es Guillermo Ramos y me voy a referir a ventilación mecánica no invasiva, invasiva, generalidades. Yo soy jefe de terapia intensiva de un hospital público, el Hospital Cosme Argerich, emplazado en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Izquierda, la cancha de Boca Juniors, y este es mi hospital. Entonces la ventilación mecánica es la asistencia, sea parcial o total, de la respiración del paciente mediante un aparato que va a ofrecer a pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, por ejemplo, pacientes con neumonía o distrés respiratorio, o pacientes con insuficiencia respiratoria hipercápnica, sistemas pulmonares y ventilatorios no adecuados, como por ejemplo en un paciente POC, preagudizado, pacientes que recibieron depresión anestésica. Nos va a permitir ventilar pacientes que no puedan proteger adecuadamente la vía aérea porque, por ejemplo, están en coma, o que tengan algún grado de obstrucción de la misma. La ventilación espontánea, el paciente maneja en reposo un volumen tidal o un volumen corriente. Si uno le pide que haga un esfuerzo inspiratorio, ahí veremos que hay un volumen que es la reserva inspiratoria, y si luego de eliminar todo el aire uno le pide que haga un esfuerzo extra, veremos una reserva expiratoria, siempre quedando un volumen residual. Este volumen, este ingreso de aire, se genera por un gradiente de presión. Al final de la expiración y antes de cada inspiración, se equilibran las presiones en el pulmón, en los alvéolos y en el espacio aéreo. Cuando el paciente respira, se genera una presión negativa gracias al accionar de los músculos inspiratorios, fundamentalmente el diafragma. Esta presión negativa se va a transmitir a los alvéolos, generando un gradiente de presión que permite el ingreso de la respiración. Hay sistemas de ventilación mecánica que ejercen su función respetando este sistema con presión negativa. Acá vemos los pulmones de acero, o los pulmotores, donde casi todo el cuerpo está incluido en este aparato, quedando solo la cabeza afuera. Actuaría como un tórax agregado, un tórax externo. O la ventilación positiva, con presión positiva, administrada por un aparato, un ciclador de presión o de flujo, a través de una manguera con una interfase en la vía aérea. La primera de ellas, la presión, la ventilación con presión negativa, respeta la mecánica ventilatoria, generando una presión en este tórax externo que produce el pulmotor, una presión negativa que ayuda a los músculos respiratorios o los reemplaza, generando una presión negativa que permite el ingreso de aire cuando la presión intracavitaria dentro de la cavidad del pulmotor desaparece, ese gradiente negativo. La presión acumulada por el aire que insufla los pulmones va a generar una presión, un gradiente de presión hacia afuera. Acá vemos en una curva presión-tiempo cómo el paciente hace una presión negativa que permite el ingreso de aire y luego una pequeña presión positiva para el egreso del mismo. ¿Qué ventajas tiene este sistema de presión negativa? En principio no requiere intubación, por lo tanto el paciente va a estar con la vía aérea libre, puede hablar, puede comer. Y esta ventaja también puede convertirse en una desventaja en aquellos pacientes que no tienen una vía aérea segura, que no manejan bien
la encrucijada faringo-laringe y tienen tendencia a broncoaspirarse. Tampoco va a ser suficientemente útil para aquellos pulmones más rígidos, por ejemplo, pulmones con neumonía, y no sincroniza adecuadamente el esfuerzo inspiratorio. Su máxima desarrollo se vio a principios del siglo pasado por la epidemia de poliomielitis, donde vemos que los pacientes perdían su capacidad neuromuscular general y ventilatoria, llevándolo al paciente a la muerte, con la posibilidad, con la opción de conseguir digamos, tórax artificial que le permitía ventilar más o menos adecuadamente y sobrevivir a estas crisis. Hay sistemas más maleables de presión negativa, de todas maneras por las dificultades que tiene este sistema, ha quedado relegado a un grupo de pacientes con enfermedades neuromusculares. Pero la mayoría de los pacientes se ventilan con sistemas de presión positiva, es decir, a través del tubo endotraqueal, un aparato que envía presión o flujo de aire a la luz endotraqueal, insuflando los alvéolos, luego se abre la válvula expiratoria y esa presión generada por la insuflación permite el aire volver a salir. Y acá vemos una curva de presión-tiempo, la presión inspiratoria y la presión expiratoria. Al principio de la presión inspiratoria vemos en este gráfico una deflexión negativa que es el estímulo ventilatorio espontáneo del paciente. Por eso es una presión negativa. El respirador está seteado para detectar ese esfuerzo respiratorio y de esa manera sincronizar con ese esfuerzo respiratorio la respiración, el ciclado del respirador. La ventilación positiva puede administrarse a través de tubos endotraqueales. En la foto de arriba vemos un tubo orotraqueal y en la foto de abajo una traqueostomía. O puede administrarse también manteniendo la vía aérea indemne mediante una máscara, en este caso una máscara facial total. Este método se llama no invasivo porque no requiere la colocación de un tubo endotraqueal. Este método no invasivo permite la ventilación en pacientes con insuficiencia respiratoria de moderada a severa, requiere que el paciente tenga una ventilación espontánea y que tenga una vía aérea segura. Si el paciente tiende a la obstrucción, no maneja bien las secreciones, por ahí no es el método ideal. Y lo otro que en general se utiliza para tratamientos relativamente cortos, donde un paciente puede estar un par de horas con este aparato y luego sacárselo de manera definitiva o temporaria, ¿no? El edema agudo de pulmón y la enfermedad pulmonar crónica reagudizada son las dos enfermedades donde más se utiliza el sistema de ventilación no invasivo. Al no requerir intubación endotraqueal, se evita la lesión de la vía aérea, se evita el riesgo de neumonía y el paciente está más confortable, no requiere sedación, puede hablar, puede comer, pero esta máscara tiene que estar colocada a presión y a veces se generan lesiones en la cara, sobre todo en el tabique nasal, y genera riesgos en pacientes que no manejan adecuadamente la vía aérea, tienen riesgo de broncoaspiración. Este sistema de presión a través de la máscara facial eh, puede generar distensión gástrica y por lo tanto vómitos.
Se puede utilizar distintos tipos de interfaces. Está la máscara facial total, que vemos acá abajo a la derecha, es otro prototipo. Máscaras faciales parciales, en este caso involucra la nariz y la boca. La nariz solamente, esto ya más para, en general, manejo ambulatorio, en domicilio, de pacientes que requieren CPAP nocturno. O en este caso, una escafandra o helmet que incluye hasta el cuello. Al no estar intubado el paciente, no lo podemos utilizar en ningún caso donde el paciente no tiene una vía aérea segura, es decir, paro cardíaco o paro respiratorio como mal manejo de secreciones, no serían candidatos. Lo mismo, pacientes de riesgo por hemorragia digestiva alta. Tampoco sería útil en pacientes con obstrucción de la vía aérea o trauma facial o deformidad facial que impida un adecuado acople de la máscara a la cara. Dos opciones de manejo con sistemas de presión positiva. Uno es la presión continua en la vía aérea o CPAP y la ventilación con dos niveles de presión, uno inspiratorio y otro expiratorio. Vamos al primero, el CPAP. El CPAP va a generar una presión continua en la vía aérea y si vemos el gráfico de la derecha, vemos que el paciente, tanto en la inspiración, que son las presiones negativas, como la expiración, que son las positivas, están todas por arriba del cero atmosférico. Esta presión positiva al final de la expiración genera que los alvéolos se mantengan abiertos. Entonces, pacientes con tendencias a la pérdida de volumen alveolar, esto le permite un reclutamiento, un reinflar los alvéolos, y al reinflar los alvéolos le permite una mejor oxigenación, una mejor relación ventilación-perfusión y menos trabajo en cada respiración. Al mismo tiempo, hay algunos pacientes que pueden tener un atrapamiento aéreo dinámico por respirar porque el tiempo expiratorio sea insuficiente. En estos pacientes, el agregado de PIP extrínseca o CPAP podría reducir el esfuerzo inspiratorio en cada ventilación. Hay otro grupo de pacientes que podrían beneficiarse, que son aquellos con enfisema pulmonar. Estos pacientes, la expiración es muy prolongada y al ser forzada, la expiración, al ser muy positiva, puede colapsar los bronquios, generando atrapamiento expiratorio. En estos pacientes, la presión continua en la vía aérea puede mantenerlos abiertos los bronquiolos y de esa manera favorecer una expiración más adecuada. Al mismo tiempo, el trabajo con presión positiva intratorácica genera una reducción del retorno venoso y una reducción de la poscarga del ventrículo izquierdo. Y esto puede ser beneficioso en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo de pulmón, y contraproducente en aquellos pacientes con tendencia a la hipovolemia o shock distributivo, en quienes la presión positiva puede hipotensarlos. Se utiliza entonces, como dijimos, ya que genera reclutamiento alveolar en aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, titulando los niveles normalmente entre 5 y 12, viendo cuál es la presión que es más confortable para el paciente y la que mejor saturación genera en el mismo. Hay un sistema especial que se llama sistema de alto flujo de oxígeno, en el cual se le administra al paciente alto flujo de oxígeno a través de un aparato y de una cánula nasal especial. Estos flujos altos de 40 a 60 litros van a permitir una fracción inspirada de oxígeno estable, es decir, uno le puede setear que el paciente tenga 20, 30, 40, 100 de fracción inspirada de oxígeno y va a recibir esa fracción, ya que no va a competir con el aire externo del paciente durante la ventilación espontánea. Estos flujos altos que genera el sistema de alto flujo van a producir un lavado del CO2 del espacio muerto y eso reduce el esfuerzo respiratorio.
al mismo tiempo, este aire va a ser calefaccionado y humectado, de manera tal que se favorezca el adecuado aclaramiento de las vías respiratorias. Y estos sistemas de alto flujo van a generar niveles de presión, aunque no muy altas, niveles de presión continua en la vía aérea, va a generar algo de CPAP. Lógicamente, este nivel de presión va a depender de la configuración anatómica del paciente y de la fuga de aire, es decir, si el paciente mantiene la boca abierta, estos sistemas de flujo van a ser menos efectivos para mantener presión positiva en la vía aérea. Y el BiPAP, o los dos niveles de presión, con un nivel inspiratorio y un nivel expiratorio que está por sobre el cero atmosférico. Este nivel inspiratorio lo que hace es generar una mejor ventilación alveolar y una reducción del esfuerzo respiratorio del paciente. La presión expiratoria tiene los mismos beneficios que el CPAP. El más importante es el reclutamiento alveolar, evitar que los alvéolos se colapsen. Entonces, vamos a utilizar BiPAP en todo paciente que esté hipercápnico, porque va a mejorar la ventilación alveolar. Y vamos a setear los dos niveles de presión, el inspiratorio entre 10 y 20 centímetros de agua, y el de presión expiratoria, o EPAP, eh, eh, entre 5 y 12 centímetros de agua, con los objetivos los mismos objetivos que utilizábamos en el CPAP. La ventilación no invasiva a la que hice referencia lleva ya casi 100 años de historia. A principios del siglo pasado fue fundamental para la epidemia de poliomielitis, los pulmotores, como vemos acá. Luego empezaron a desarrollarse los respiradores con presión positiva, con lo cual la ventilación invasiva se empezó a usar cada vez menos, hasta que empezaron a encontrarse con los sistemas de ventilación no invasiva con presión positiva, algunas patologías que podrían beneficiarse, como vemos la foto acá, el CPAP nocturno en pacientes con apneas de sueño, posteriormente la indicación en el EPOC reagudizado, evitando la intubación de los pacientes, el riesgo de neumonía, etc. Y más recientemente tuvieron un rol importante durante la pandemia por COVID. Estos son los tipos de soporte que podemos ofrecerle a un paciente con insuficiencia respiratoria. Vemos la administración de oxígeno solamente, el paciente respira al nivel atmosférico, puede el sistema de alto flujo de oxígeno generar niveles más altos de CPAP, los sistemas con máscaras son más eficientes en generar niveles de CPAP o PIP más altos, y finalmente los sistemas de PIPAP que requieren una adecuada sincronía con el paciente, y bueno, el sistema Helmet o algunas máscaras faciales pueden ser útiles para la administración de los sistemas BiPAP. La ventilación mecánica invasiva ahora tiene la ventaja que al estar conectado directamente sobre la vía aérea, puede generar gradientes de presión más altos y nos sirve para ventilar pulmones más rígidos, más complicados, con una mayor capacidad de controlar las variables de presión y de volumen. Podemos ventilar pacientes completamente inconscientes y con cero ventilación espontánea. Y como vamos a ver, hay amplia variedad de posibilidades terapéuticas con estos métodos. Las desventajas es que predispone a la lesión pulmonar por inflación y deflación de los alvéolos. Al estar alterada la vía aérea, la barrera natural de la vía aérea, de la glotis y demás, esto predispone a neumonías. También predispone a altos niveles de sedación con debilidad muscular asociada a esto.
y el tubo endotraqueal puede producir lesiones desde estenosis, traqueomalacia, etc. Entonces, cuando tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria leve, podemos manejarlo, leve a moderado con ventilación no invasiva, y si le ponemos ventilación invasiva, vamos a ver que puede requerir volúmenes de protección bajos y niveles bajos de PIB, pero a la medida que el pulmón se va haciendo cada vez más inflamado, hay una mayor tendencia a colapsar los alvéolos y pueden requerir mayor PIB. Algunos pacientes para ventilarse adecuadamente pueden requerir bloqueo neuromuscular, aparte de la sedación profunda, y otros pacientes pueden requerir que se los ponga boca abajo en prono, ventilación prono. Para estos pacientes más graves podría estar también, tendría en algún lugar la circulación extracorpórea. En los modos ventilatorios el paciente puede estar en controlada, es decir, el personal asistencial setea el 100% de sus ciclos ventilatorios o asistida, es decir, el personal asistencial programa una cantidad de ciclos por minuto, pero el paciente, a través de su esfuerzo respiratorio, puede respirar más que eso, es decir, inicia cada ciclo respiratorio. Por lo cual, en estos métodos, el soporte puede ser total o parcial. Y la ventilación espontánea, donde mediante un sistema de presión parcial, el paciente recibe alguna ayuda, pero necesita sí o sí iniciar cada uno de los ciclos respiratorios. Así que tenemos 4 modos ventilatorios habituales, que son el asistido controlado por volumen, el controlado por presión, el mandatorio intermitente y la ventilación por soporte de presión. Con respecto al primero, es el más utilizado de todos, asistido controlado por volumen, y como mencionamos, en este método yo le seteo el volumen que va a recibir el paciente, por ejemplo, en este caso 700 en cada respiración. Le vamos a poner que respire 16 veces por minuto, pero si el paciente requiere que la respiración sea mayor, con una deflexión negativa, con un esfuerzo inspiratorio, como vemos en esta primera imagen, eso le permite avisarle al respirador que necesita ahí un nuevo ciclado. Entonces, en estos modos yo voy a controlar o presetear el volumen que va a recibir el paciente. Cuanto más enfermo esté el pulmón, por ejemplo, en el distrés respiratorio del adulto, el volumen va a ser menor, el volumen corriente. La frecuencia respiratoria, la adecuada como para que el paciente tenga una PCO2 normal. Si el paciente está muy rápido, puede que eso no le dé tiempo a tener a eliminar el aire durante la expiración, y eso genera atrapamiento que se llama autopip. Así que vamos a tener en cuenta la relación inspiración y expiración, que normalmente es entre 1 de inspiración, 2 o 3 de expiración. La PIP, que es la presión, como la presión continua en la vía aérea, la presión mínima es la presión de reclutamiento alveolar, y por lo tanto el nivel de presión lo vamos a regular tratando de tener la mejor oxigenación con la menor distensión posible del pulmón. Entonces nos vamos a fijar las presiones que maneja el paciente y cómo varía cuando subo y bajo la PIP. La FIO2 inicialmente cuando el paciente se intuba se coloca al 100% y luego vamos a reducir a la menor FIO2 que le permita una saturación adecuada. Y en estos pacientes tenemos un gatillo inspiratorio que es, yo le voy a setear si quiero que el paciente haga mucho o poco esfuerzo con cada respiración espontánea. Esto puede ser regulado por flujo o por presión. Entonces este modo, el asistido controlado, es el modo más habitual, y es habitual porque evita las fluctuaciones de volumen corriente, garantiza una ventilación mínima y genera cierto reposo relativo a los pacientes, de manera tal que le permite recuperarse de la
afección, inflamación que lo llevó al respirador. La desventaja es que los volúmenes son fijos y por lo tanto si el paciente tiene un cuadro de ansiedad o un drive respiratorio alto por cualquier causa, por fiebre, por inflamación, esto va a generar alcalosis respiratoria, atrapamiento aéreo, inestabilidad hemodinámica. La controlada por presión, yo acá en vez de setearle el volumen, que es la tercera línea, le seteo la presión que va a tener en cada ciclo respiratorio y el tiempo inspiratorio. De manera tal que yo al setearle esto, me fijo qué volumen con la presión que le puse maneja. Y luego voy a setear entonces la presión que genere el volumen esperado. Por ejemplo, 6 mililitros kilos si el paciente tiene un distrés. La frecuencia respiratoria, lo mismo que la anterior, tratando de corregir la CO2 o mantener una CO2 lo más normal posible, evitando la auto-PIP, la mejor PIP que permita la mejor oxigenación y la menor fracción inspirada de oxígeno posible para evitar la toxicidad por hiperoxia. ¿En qué se utiliza esta ventilación controlada por presión? Sobre todo en los pacientes con alto riesgo de barotrauma, ya que tenemos acá limitado el nivel de presión que queremos utilizar. Lógicamente, si el paciente se llena de secreciones, el mismo o tiene alguna complicación, neumotórax o lo que sea, con el mismo nivel de presión va a entrar menos volumen corriente, por lo tanto, esto no asegura una ventilación mínima. La ventilación espontánea en presión de soporte, lo que nosotros acá seteamos, acá no le vamos a setear ninguna frecuencia respiratoria, ningún volumen, sino que vamos a setear la presión con la que vamos a ayudar a cada respiración espontánea del paciente. Y vamos a fijarnos qué volumen corriente maneja con esa respiración. Si queremos poner un número inicial, sería el 80% de la presión plató, pero luego vamos a regularlo de acuerdo al volumen corriente y la frecuencia ventilatoria del paciente. Si el volumen corriente es muy alto, quiere decir que tal vez estoy asistiendo con demasiado soporte y tengo que bajarlo. Si la frecuencia ventilatoria es muy alta, entonces el paciente por ahí está con un esfuerzo fatigante y tenemos que aumentar, en este caso, el volumen, la presión de soporte. La PIP, vamos a regular la mejor PIP para que mantenga una buena oxigenación, manteniendo estabilidad hemodinámica, y lo mismo las fracción inspirada de oxígeno, cabe lo mismo comentado en los modos anteriores. En general, esta ventilación con presión de soporte se utiliza para pacientes conscientes que están en esa etapa previa a la extubación, es decir, que están saliendo, desvinculándose del respirador. Es un modo mucho más confortable que los modos anteriores, pero lo mismo, no asegura una ventilación mínima. Si el paciente deja de respirar, se produce apnea prolongada, y tampoco sería adecuado para un sueño reparador. El último modo que vamos a mencionar acá es el mandatorio intermitente, que es una mezcla de los anteriores. Es decir, yo le programo, como vemos acá en los dos cuadrados, un volumen corriente X o una presión X, en caso que esté ciclado por presión, y durante las veces que yo lo seteo, por ejemplo 8 veces por minuto, va a mandar este volumen corriente a este flujo, etc. Y en el medio vemos que el paciente tiene ventilaciones espontáneas. Esas ventilaciones espontáneas, para que no sean muy trabajosas, son reforzadas con presión de soporte. Entonces este modo, ventilación mandatoria intermitente, mezcla una ventilación mandatoria, que es la seteada por presión o por volumen, que yo le digo cuántas veces va a ventilar obligadamente, y una ventilación espontánea, que esto es más dependiente del drive respiratorio del paciente. Inicialmente se pensó como un método para la desvinculación del respirador, pero luego se vio que no era tan útil para esto, ya que no reduce el trabajo respiratorio.
y se puede utilizar en algunos casos donde el paciente tiene tendencia a la hiperventilación con el desacople o con muy pocas ventilaciones mandatorias por minuto a modo de suspiro, con volúmenes corrientes un poco mayores. Todos estos métodos ventilatorios que vimos tienen sus riesgos. Si el paciente durante el baño, el tubo endotraqueal se le desplaza y se le va el bronquio fuerte derecho, los 500 de volumen corriente que había seteado para ambos pulmones van a ir al pulmón derecho con riesgo de romperlo. Por eso yo le pongo límites de alarma, es decir, si la presión supera los 10 de la presión habitual pico, entonces el respirador va a cortar por presión, es decir, no le va a mandar más aire que llegue hasta este nivel preseteado de alarma, y va a sonar una chicharra que nos va a informar que por qué no lo está ventilando bien, para que nosotros hagamos las modificaciones pertinentes. Si el paciente se desconecta del respirador, total o parcialmente, eso va a reducir las presiones en la vía aérea, tanto en la PIP como en la presión inspiratoria, y nuevamente el respirador nos va a avisar con sus alarmas de que hay un problema probable de desconexión o fuga. Los volúmenes también se pueden setear de manera tal que uno se asegure un volumen mínimo. Imaginemos que lo tenemos en presión de control y el paciente más despierto, algo desadaptado, empieza a competir con el respirador y maneja volúmenes con las mismas presiones, volúmenes bajos. Entonces el respirador nos va a indicar que algo está pasando. Lo mismo si el paciente está respirando con volúmenes bajos, probablemente tenga una frecuencia respiratoria muy alta y luego la alarma que nosotros le pongamos al respirador nos va a orientar de que estamos frente a un problema que necesita ser analizado. La fracción inspirada de oxígeno puede ser baja en el caso de que se haya reducido el aporte de oxígeno al respirador, y la alarma de apnea, que normalmente la ponemos en 20 segundos, nos va a indicar que este paciente dejó de respirar por un tiempo prolongado. Por ejemplo, ponemos un paciente que recién le suspendimos la sedación, lo pusimos a presión de soporte. Bueno, en este modo ventilatorio, cuando el paciente no respira, no hace ningún estímulo ventilatorio, el respirador se queda inmóvil, sin mandarle aire. Entonces, a los 20 segundos va a saltar un backup del respirador y lo va a ventilar con el método de ventilación mandatoria, con un asistido controlado. Y todas estas alarmas son métodos de seguridad para los pacientes ventilados. ¿Cuáles son las complicaciones de la asistencia respiratoria mecánica? Básicamente son tres. Unas producidas por la mecánica, la inflación y las presiones que se generan en los alvéolos por este sistema de ventilación mecánica, el riesgo de neumonía asociada al respirador y la injuria muscular ventilatoria, o sea, la bomba ventilatoria. Vamos rápidamente a cada uno de ellos. Bueno, la injuria asociada al respirador puede ser por presión, barotrauma, por volumen, volutrauma, por distensión e inflamación de los alvéolos, biotrauma, y las atelectasias cíclicas. ¿Qué puede provocar esto? Bueno, que se rompan los alvéolos y entonces depende de hacia dónde se ha roto, llevarlo al paciente a un neumotórax, neumomediastina o enfisema subcutáneo. También, como dijimos, esta inflación y deflación genera inflamación persistente y en algunos casos lesiones cicatrizales, como la fibrosis quística. ¿Cómo reducimos este daño producido por injuria asociada al respirador, a la insuflación? Bueno, tratando de que el volumen sea bajo. Ya dijimos que en pacientes enfermos el volumen tiene que ser bajo, de 6, incluso hasta 4 mililitros por kilo. Las presiones
plató tienen que ser inferiores de 30 centímetros de agua. La presión plató es, acá vemos esta primera curva de presión tiempo, la presión que se genera cuando el aire va entrando al pulmón. Luego que el aire entró, se produce una pausa inspiratoria corta, y esta es la presión plató, que es la presión de distensión alveolar. Esta, como dijimos, no tiene que ser mayor de 30, y entre la PIP y la presión plató está la presión de insuflación, que es el driving pressure, que normalmente debería estar por debajo de 15 para reducir el daño asociado a la insuflación y a la deflación de los alveolos. Lo otro que uno debe evaluar es el riesgo de asincronía y evitarla. Las sincronías son toda vez que el paciente respira sin coordinar adecuadamente con el respirador. En este gráfico de acá vemos que la presión de abajo es la típica presión de la vía aérea, que uno lo ve en los gráficos del respirador. La de abajo es una presión esofágica. Para ver esto hay que colocarle un catéter en el esófago, y nos evalúa la presión generalmente negativa intrapleural. Y acá vemos que el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, mucha presión negativa, que coincide con la respiración. Pero luego tiene un segundo esfuerzo respiratorio que ya no llega a disparar el respirador, y por lo tanto eso es una contracción inefectiva. La segunda complicación asociada al respirador son las neumonías. Es fundamental la higiene de las manos, tanto antes como después de los procedimientos. Elevar la cabecera a 30 a 45 grados, de esta manera se evitan la broncoaspiración del paciente. La higiene oral, sea con cepillados, y la aspiración del hipofaring. Hay algunos catéteres endotraqueales que vienen con un sistema de aspiración subglótico continuo que podría reducir la neumonía asociada al respirador. Y como dice el punto 4, cada vez que evaluar todos los días la posibilidad de sacar al paciente del respirador y bajar la sedación. Finalmente, la injuria muscular, es decir, la bomba ventilatoria se debilita por cada día que el paciente pasa en el respirador, y esto se debe a atrofia por desuso, es decir, tanta sedación, incluso relajación, hace que los músculos se adelgacen, o por sobrecarga, es decir, pacientes que no están bien adaptados al respirador porque tienen sincronía, o que tienen un alto drive respiratorio, un alto esfuerzo respiratorio. Entonces, la estrategia de ventilación protectiva, tanto pulmonar como diafragmática, nosotros debemos considerar desde el minuto cero que el paciente tiene insuficiencia respiratoria, que el esfuerzo respiratorio no solo se produce con el respirador artificial, sino que en ventilación espontánea, cuando el paciente tiene una respiración distresante, ese esfuerzo respiratorio está empeorando al pulmón, y por lo tanto conviene al paciente intubarlo, dejarlo adecuadamente sedado, permitir que el pulmón se desinflame, priorizando en este caso la ventilación protectiva pulmonar con volúmenes corrientes bajos, presiones bajas, y en la medida que el paciente se va restableciendo, tratar de incentivar la utilización de músculos respiratorios, bajando los niveles de sedación, poniéndole en modo asistidos, sea por volumen o por presión, y tan pronto como sea posible, ponerlo en un modo espontáneo de presión de soporte como puente al entrenamiento o a la desvinculación definitiva de la asistencia respiratoria mecánica. En resumen, en esta charla nos hemos abocado a la indicación de la asistencia, a las indicaciones de asistencia respiratoria mecánica, que básicamente pueden ser por insuficiencia respiratoria hipóxica, hipercápnica, por mal manejo de la vía aérea,
puede ser presión por presión negativa, que respeta de alguna manera la fisiología pulmonar, mediante esas especies de tórax artificiales, el pulmotor, que ya prácticamente ha caído en desuso, salvo por algunas patologías específicas neuromusculares, y la mayoría de los pacientes se ventilan con presión positiva, y esta puede ser a través de un tubo endotraqueal, ventilación invasiva, o a través de una máscara, ventilación no invasiva. Los modos pueden ser asistido controlado, pero ciclado por volumen, ciclado por presión, modo espontáneo en soporte, o una mezcla de ambos, que es la ventilación mandatoria intermitente. Las complicaciones asociadas al respirador son producidas por el volumen o las presiones altas dentro del respirador, la neumonía asociada al respirador y la debilidad o la injuria que produce la falta de esfuerzo o el exceso de esfuerzo respiratorio. Por lo tanto, desde el primer minuto que asistimos al paciente debemos considerar la ventilación protectiva, tanto pulmonar como diafragmática. Bueno, muchas gracias.